La ministra del Interior, Carolina Toá, informó que la próxima semana comenzarán las reuniones por el acuerdo transversal en materia de seguridad. Desde la oposición pidieron ya algunas medidas concretas al gobierno. Vamos a conversar de este tema con el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, Raúl Leiva. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola Sebastián, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por conversar con nosotros. Diputado, bueno, hemos conversado sobre este tema en semanas anteriores, ahora hay algo concreto específicamente desde la ministra del Interior, Carolina Toá, quien adelanta esta convocatoria para un Plan Nacional de Seguridad. ¿Qué características debería tener esta convocatoria, diputado? ¿Qué contenido es el que tiene que tener esto para traducirlo en definitiva en medidas concretas? Bueno, tú das en el clavo, Sebastián, yo comparto, tiene que tener contenido y tiene que tener medidas concretas. Este es un tema que hemos solicitado al gobierno que lo acoja, un acuerdo nacional en materia de seguridad que es la prioridad número 1 de las vecinas y vecinos de nuestras comunas. Así que nos parece muy bien que se diseñe o se empiece a trabajar en este acuerdo nacional y, como bien señala Sebastián, que efectivamente contenga principalmente una agenda corta en materia de seguridad, que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía y que diga en relación fundamentalmente con fortalecer el rol de las policías, mejorar el sistema de persecución criminal y también establezca un combate claro y directo contra el narcotráfico y el crimen organizado, que es lo que asola hoy día en gran parte de nuestro territorio, Sebastián. Partamos por algunos de estos puntos, diputado. Cuando habla de fortalecer a la policía, ¿en qué sentido debería orientarse esos esfuerzos, diputado? Bueno, ahí hay varias materias, unas de mediano y de largo plazo. Sin lugar a dudas, lo que dice en relación con la reforma estructural a las policías y en la formación de las policías es fundamental y tiene que ser una prioridad. Hoy día existe un consejo consultivo y una comisión de la reforma de las policías que se está trabajando con mucha seriedad y responsabilidad, pero nos parece que también hay varios proyectos de ley que tienden a legitimar el actor policial, particularmente uno que estamos tramitando en la Comisión de Seguridad Ciudadana y que tiene por objeto establecer una presunción legal, por eso se le denomina una legítima defensa privilegiada, de que Carabineros, al usar su arma de servicio, se encuentra amparado en la normativa que establece el artículo 10 del Código Penal. En chileno, que efectivamente se parta de la base que cuando un carabinero hace uso de su arma de servicio en un operativo, se entienda o se presuma que él lo hace conforme a derecho. No como sucede hoy día, Sebastián, en donde se cuestiona, el otro día en El Monte, por ejemplo, el carabinero que hace uso de su arma de servicio va a citar en calidad de imputado al Ministerio Público. No corresponde. Hay que partir de la base o de la presunción legal de que él obra conforme a derecho cuando concurren los elementos de la legítima defensa privilegiada, que son que no haya una provocación por parte de la persona que se defiende, que exista una debida proporción en la forma que repele ese actuar y que efectivamente lo haga conforme a derecho. Entonces, esa presunción legal es fundamental para que Carabineros se sienta debidamente respaldado y legitimado para el uso de armas en situaciones extremas, por cierto. Bueno, este punto es bien relevante porque usted habla de una reforma, no una refundación, diputado, ¿no? ¿Ese tema está zanjado, cree usted, políticamente dentro del conglomerado de gobierno? Yo creo que sí. Solo unos pocos hablaban de refundación. Lo que se requiere es una reestructuración de las policías, establecer bien sus márgenes de acción, fortalecer el rol que ellos desarrollan. Y ahí viene una discusión importante, Sebastián, porque hay mucha duplicidad en las policías, en Carabineros y en la Policía de Investigaciones o en la PDI. ¿Quién hace un trabajo? ¿Cuál es la función fundamental, por ejemplo, de Carabineros? A nuestro juicio, lo que es prevención, protección, estar en el territorio, y la PDI tiene que estar abocada a la investigación. Y por eso hay muchas funciones de investigaciones que hoy día están radicadas en la OCAR y otros estamentos de Carabineros que debieran estar circunscritos a una policía que se dedique única y exclusivamente a investigar y otra a prevenir y a controlar. Yo creo que ese es uno de los grandes debates que nosotros debemos dar. Y además que la función de Carabineros se circunscriba al rol que le corresponde conforme a la norma. Fíjese usted, Sebastián, que un gran número de carabineros hoy día realiza muchas notificaciones en distintos territorios de la República, ya sea por orden judicial o del Ministerio Público. Eso debe acabar. Debemos ser capaces de establecer que la función de Carabineros debe ser netamente operativa. Lo mismo, Sebastián, que es un proceso de mediano plazo, pero que hay que hacerlo, es que efectivamente de los 60.000 hombres y mujeres que tiene Carabineros, una parte importante se dedica a labores
de back office, de administración. Claro. Bueno, eso perfectamente lo pueden desarrollar profesionales, tal como fue, y yo siempre doy ese parangón, Sebastián, con la reforma procesal penal. En la reforma procesal penal, antes de la reforma, de la reforma procesal penal, los jueces eran los jefes del servicio, firmaban los cheques, contrataban. Hoy día, después de la reforma, que es uno de los aspectos más positivos de la reforma, los magistrados se dedican única y exclusivamente a juzgar. Y todo el aparato administrativo es parte de civiles, no gente que se dedica a la judicatura. En el caso de Carabineros debiera pasar lo mismo. La administración de los recursos, las compras públicas y todo debe estar en manos de civiles y efectivamente todo el personal de Carabineros se debería disponer a estar en las calles. Por eso, una piedra angular de esta transformación, Sebastián, es la creación de un Ministerio de Seguridad Pública que hoy día se tramita en el Senado con urgencia. Porque ese tema es fundamental, que exista una adecuada subordinación y coordinación con el Poder Civil, pero a través de un ministerio que se dedique a establecer políticas de mediano y largo plazo en materia de seguridad y que estén fuera de la coyuntura política más inmediata, Sebastián. Diputado, a propósito del trámite en el que está este proyecto del Ministerio de Seguridad Pública, ayer el diputado Diego Chalper planteaba que aquí había muchos proyectos que estaban en la Cámara, que no han avanzado en su trámite, muchos de ellos, acusaba él, obstaculizados en el gobierno anterior por la entonces oposición. ¿Usted concuerda en eso de que efectivamente hay mucho trabajo que ya está encaminado y que se podría retomar o acelerar quizás en el Congreso? Por cierto, Sebastián, pero también nos gusta que estas materias, por lo menos en mi caso, en la presidencia de la Comisión, tomarla con altura de miras y con sentido de Estado. De ahí el tema del Ministerio de Seguridad Pública, porque el diputado Chalper ayer daba muchos ejemplos. Uno de los ejemplos que planteó, además lo tomó en una pizarra con el número de días, era el que decía relación, por ejemplo, con el proyecto de protección de infraestructura crítica, que fue un proyecto presentado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, por el Senado, que fue una comisión mixta y después fueron ellos mismos, incluso el propio diputado Chalper, que rechazó el proyecto de ley de infraestructura crítica. Entonces, tiene que haber en estas materias mucha coherencia y mucha consistencia, porque efectivamente ellos mismos rechazan ese proyecto que hoy día podría salvaguardar mucha infraestructura crítica. Lo conversábamos el otro día con lo que sucedió en Puente Alto, donde efectivamente se permitía a militares poder proteger esa infraestructura crítica. Entonces hoy día alegan y alegan, pero cuando se da el momento de votar, ellos son quienes votan en contra por una coyuntura política. Por eso el llamado es a elevar el tono del debate, a buscar los acuerdos, a terminar con las descalificaciones permanentes, porque en esto, Sebastián, podemos no terminar nunca. Yo te dije, tú me dijiste, tú hiciste, tú no hiciste, y lo que quiere la ciudadanía, toda, y por eso la primera prioridad es que efectivamente nos pongamos de acuerdo en materias importantes en seguridad, y por eso le señalaba un principio que entregar una señal potente del fortalecimiento del rol de las policías y mejorar la persecución criminal es fundamental. ¿Diputado? Y esa es la pega que nos demandan a nosotros, más que la tontera chica. Y a propósito de esto de mejorar la persecución penal, ¿a qué se refiere en particular? Se lo pregunto porque esta semana, por ejemplo, el alcalde Germán Codina, alcalde de Puente Alto, planteaba que estábamos en un sistema muy garantista y que eso finalmente también era uno de los problemas al momento de enfrentar temas de seguridad y orden público. ¿Usted está de acuerdo con eso? Lo que pasa es que muchas veces las autoridades se transforman en verdaderos comentaristas de la realidad y no tomamos efectivamente el actuar. En este caso en particular, yo creo que el mes de noviembre es fundamental, Sebastián, porque tal como planteaba el alcalde Codina, siempre se le espeta o se le reprocha al gobierno, al Congreso Nacional, de no apurar las normas, a Carabineros porque hace o porque no hace, pero efectivamente, quien en nuestro país tiene autonomía constitucional y tiene la exclusividad de la persecución de la acción penal pública es el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que dar la cara y jueces también extremadamente garantistas. Por eso, este mes hay una oportunidad extraordinaria para nuestro país, para que el ente persecutor, quien lidera el ente persecutor criminal, que es el Ministerio Público, hoy día tenga una fiscal, una o un fiscal nacional, que no sea una persona que esté en un escritorio, que sea una persona que se haga cargo de su propia responsabilidad. Yo coincido también que tiene que haber más recursos para el Ministerio Público, pero también el Ministerio Público, sin perjuicio de su autonomía constitucional y su carácter técnico, también tiene que dar señales claras y concretas de la persecución criminal. Y ahí el Ministerio Público también, no solo requiere apoyo, sino también una autocrítica en función de qué es lo que hacen, dónde están, cuáles son las respuestas que se entregan a la ciudadanía, y por eso nos parece fundamental
en esta postulación, que además es un proceso, primero tiene que elaborar una quina de la Corte Suprema, sí, luego el gobierno proponer al Senado para que lo ratifique. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es que este debate sea un debate nacional, que no existan ni cafecitos ni comidas, y que efectivamente se abra esta discusión, y cuando los candidatos a la Fiscalía Nacional vayan a proponer su plan de acción, que esperamos lo tengan, a la Corte Suprema, eso se transparente de la mejor manera posible y que la ciudadanía sepa quién va a ser su fiscal nacional, que no va a estar en su escritorio, sino que va a estar dando una lucha permanente y constante en contra del crimen organizado y el narcotráfico. Por eso muchas veces yo digo que pasan colados algunos, y justamente la responsabilidad de la persecución criminal en nuestro país es del Ministerio Público. De ahí lo fundamental que quien ejerza ese cargo, que va a ser nominado durante el mes de noviembre, sea una persona que entregue una señal concreta a la ciudadanía de la persecución criminal. Diputado, otro tema que se ha puesto sobre la mesa y quizás adelantando parte del contenido que pueda tener este gran acuerdo, tiene que ver con el rol de los guardias de seguridad municipales. ¿Usted cree que se debería incorporar también ese rol dentro de esta discusión? Por ejemplo, regulando las atribuciones que tengan o eventualmente dándoles más de las que hoy día ya se consideran. Ahí hay dos factores, Sebastián, y eso es importante. Los chilenos somos buenos para mirar para el lado y no regularlo. La seguridad municipal debe regularse de una manera concreta, estableciendo claramente cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus fiscalizaciones. Perfectamente ellos pueden actuar como inspectores municipales también, pero también, por ejemplo, ¿por qué no?, a estas policías municipales o a estos, no corresponde el término, pero a quienes trabajan en materia de seguridad municipal, estructurarlos y entregarles funciones que hoy día realizan carabineros, por ejemplo, de control de tránsito. El único autorizado para hacer control de tránsito es Carabineros, y yo creo que podemos avanzar en ese tema para liberar funciones policiales. Y el otro factor que es importante, Sebastián, es la inequidad territorial. Los 345 municipios del país tienen muchas diferencias en materia de seguridad, y por eso se requiere una adecuada coordinación y entregar los recursos a quienes corresponden. Por eso fue un paso muy importante el que realizó el subsecretario de Prevención del Delito y el Ministerio del Interior en orden a eliminar la concursabilidad del Fondo Nacional de Seguridad Pública, porque lo que pasaba es que, o lo que sigue pasando, es que los municipios que cuentan con menores ingresos o con menor capacidad técnica, los más pequeños, no tienen estas verdaderas fuerzas de resguardo que tienen las comunas más grandes de nuestro país, como Vitacura, Las Condes, Lo Barrenechea, pues son municipios que tienen muchos recursos. Y la seguridad tiene que ser para todas y para todos, no para aquellos quienes viven en las comunas más acomodadas, porque es un derecho humano que debe extenderse. Por eso es importante esos dos temas: fijar las atribuciones, pero también que esta seguridad municipal o esta forma de resguardo municipal sea equitativa para todas y todos, independiente de los recursos con que cuente la comuna. Bien, diputado Leiva, muchas gracias por conversar. Claramente realizan... Sí, diputado, adelante. Porque, para terminar, porque claramente son un aporte a la seguridad y a la percepción de seguridad, pero debe ser para todas las comunas igual y no solo para algunos no solo para los que tienen recursos. Muchas gracias, Sebastián, por el contacto. Gracias a usted, diputado, que esté muy bien, muy amable.